En las profundidades de las montañas rocosas canadienses, un pequeño pueblo de montaña de 500 habitantes se enfrentó a un problema que lo tocó muy de cerca. En el transcurso de un mes, un raro lobo negro fue avistado en 4 ocasiones cerca de la aldea. Según la leyenda local, este animal era considerado un presagio de infortunio y fatalidad inminente. Esto provocó que los padres mantuvieran a sus hijos encerrados en el interior y que todos los adultos realizaran sus actividades al aire libre al menos 2 horas antes de la puesta del sol. A pesar de ser personas contemplativas y espirituales, los aldeanos sucumbieron a sus propios miedos. Tras el último avistamiento del lobo negro, los ancianos de la aldea decidieron enviar a sus 2 guerreros más valientes, River Stone y White Lightning, a las profundidades de la montaña para enfrentar a la bestia salvaje antes de que pudiera causar daño a la comunidad. A la mañana siguiente, River Stone y White Lightning partieron a caballo hacia las desoladas montañas nevadas para rastrear al temido animal. Durante las primeras 3 horas, los 2 venerados hombres cabalgaron casi en silencio por un antiguo sendero que ascendía constantemente hacia los bosques alpinos. Finalmente, White Lightning rompió el silencio. «Mi querido hermano, ¿cómo supones que encontraremos al lobo negro? ¿Y si nunca lo encontramos y fallamos en nuestra misión? Entonces volveremos a casa derrotados y avergonzados». Riverstone sonrió cálidamente y respondió: «Mi leal amigo, no te preocupes por las respuestas que buscas. Si el Gran Espíritu quiere que nos encontremos con la bestia, entonces así será. Ten fe en que se presentará. Los ancestros ya nos están guiando hacia nuestro destino». Los 2 guerreros cabalgaron otra hora en silencio hasta que llegaron a una cueva sagrada al lado del camino, donde los curanderos se refugiaban para rezar mientras realizaban misiones de visión. Durante siglos, estos curanderos invocaron a los espíritus de sus antepasados en esa cueva. Esta invocación incluía el canto de mantras y el consumo de gasha, una hierba psicodélica que expandía la conciencia y desbloqueaba poderes espirituales como la clarividencia y la telepatía. Ambos hombres desmontaron de sus caballos, subieron a la cueva y se sentaron con las piernas cruzadas. Sin pronunciar una palabra, Riverstone sacó una magnífica pipa bordada del bolsillo de su abrigo y la llenó con gasha sagrada. White Lightning inclinó la cabeza en señal de reverencia mientras Riverstone recitaba una oración. Luego dio el primer golpe y pasó la pipa a su compañero. En unos momentos, los efectos del gasha comenzaron a notarse y los sonidos de las voces de sus antepasados resonaron en la cueva. Riverstone y White Lightning cayeron de rodillas y tocaron sus frentes contra el suelo para honrar el espíritu de la tierra. Las voces se hicieron más fuertes y culminaron en gritos inquietantes de emoción. Mientras los sonidos se volvían más intensos, los 2 hombres sintieron que el suelo temblaba y apareció una presencia luminosa. Ambos hombres salieron de su trance y miraron hacia la entrada de la cueva, solo para encontrar al gran lobo negro parado frente a ellos. Riverstone y White Lightning miraron asombrados al majestuoso animal, notando su grueso pelaje negro, su fuerte estatura y sus afiladas garras. Pero lo que más los hipnotizó fueron sus brillantes ojos amarillos, que parecían conocer todos los secretos del universo. No eran los ojos de un lobo típico, sino los de un ser con equilibrio total, paz interior y sabiduría trascendente. Los guerreros, acostumbrados a la presencia de personas santas, se postraron ante el lobo y extendieron sus cuerpos en el suelo, con los brazos hacia adelante, exaltando a este dios encarnado en forma animal. Después de unos momentos, Riverstone y White Lightning regresaron a una posición sentada
y miraron al poderoso ser con aprensión y emoción. El lobo negro levantó una de sus patas delanteras y telepáticamente se presentó. Mi nombre es Waya y soy un humilde mensajero del Gran Espíritu. He sido enviado aquí para ayudar a expurgar el miedo y erradicar la paranoia entre su gente, para que puedan continuar con la tradición de los habitantes originales de la Tierra en estos tiempos de decadencia moral. Es imperativo que aprendas a ver completamente la naturaleza de las cosas y que no te quedes en el reino de la ilusión, porque tu pueblo ha sido llamado a ayudar a los que recuerdan el camino tradicional. White Lightning fijó su mirada en Waya y preguntó: ¿a qué se refiere cuando dice que es imperativo que aprendamos a ver la naturaleza de las cosas? Waya respondió con una parábola. Hay una antigua historia de un curandero con poderes notables. Este sanador oraba cada mañana y cada noche para que el Gran Espíritu lo visitara y compartiera los secretos de la curación. Todos los días esperaba pacientemente, pero tal visita no ocurría. Durante muchos meses buscó signos del Gran Espíritu en todas partes, pero comenzó a dudar si alguna vez lo encontraría. Luego comenzó a tener sueños recurrentes con un búho que lo llevaba sobre las cumbres. Sin embargo, al despertar, siempre deseaba reanudar su búsqueda en su estado de vigilia. ¿Entiendes lo que trato de transmitirte, oh noble buscador? Riverstone respondió: creo que sí. El curandero no vio claramente la naturaleza de las cosas y no se dio cuenta de que el Gran Espíritu se le aparecía como el búho en sus sueños. Al aferrarse a su creencia de que solo podría ser visitado en su estado de vigilia, perdió la oportunidad de una visitación divina a través del mundo de los sueños. Waya asintió. ¿Lo has entendido bien? Pero, ¿sabes por qué el curandero se aferró a esa creencia? Comenzó a temer que el Gran Espíritu no lo visitara en absoluto, lo que lo llevó a aferrarse a su creencia. En su miedo, no vio claramente la naturaleza de las cosas. Waya respiró hondo y concluyó: la historia tiene muchos paralelismos con cómo tu comunidad me considera a mí y mis visitas. Deben liberar sus miedos y dogmas y ver la verdadera naturaleza de las cosas. Dentro de 15 días me presentaré ante todo el pueblo. Será su oportunidad de ver más allá de las apariencias y reconocer la esencia de quién y qué represento. Si lo logran, su tribu será bendecida con fortuna y protección eterna y cumplirán su destino de difundir los valores del camino tradicional en un mundo perdido en el ego. Waya se despidió de los guerreros, levantando su pata en señal de despedida, y desapareció en la oscuridad de la noche. Al día siguiente, Riverstone y White Lightning regresaron a la aldea, ansiosos por informar a los ancianos. Al llegar, fueron recibidos con ansiedad. Cola Roja, el anciano más respetado, les preguntó sobre su viaje. Riverstone se inclinó ante el anciano y relató su encuentro con el lobo negro, explicando que él relató de Waya sobre liberarse de los miedos y ver la verdadera naturaleza de las cosas, y que Waya visitaría la tribu en 15 días. Los ancianos, incrédulos, despojaron a los guerreros de su estatus. River y White Lightning aceptaron el castigo y esperaron el día señalado. Mientras tanto, los ancianos organizaron una milicia para enfrentar al lobo negro. En el día señalado, al atardecer, el lobo negro apareció en la línea de fuego de la milicia. Los guerreros, ocultos, observaron cómo los milicianos disparaban flechas ardientes hacia Waya. Sin embargo, Waya desvió las flechas y las transformó en flores de loto, demostrando su naturaleza divina. La milicia y los ancianos cayeron de rodillas, comprendiendo su error. Waya, comunicándose telepáticamente, les exhortó a seguir el camino de la paz, la luz y el amor, y a emular el honor y la valentía de los dos guerreros.
Con estas palabras, Waya se despidió y desapareció en el bosque. La tribu, transformada por la experiencia, erigió un santuario en honor a Waya. Los ancianos otorgaron una medalla de honor. La fe y la valentía de River y White habían guiado a la tribu a una nueva comprensión y a la realización de su destino en armonía con el Gran Espíritu.